Buenos días, psicólogo Felipe de la Vega de la Cuadra, ex ministro de Defensa. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Absolutamente. Muy buenos días, Nelson. Un gusto enorme estar hablando claro hoy día. Gracias, gracias. Para nosotros también poder estar con usted y principalmente pues que la gente en sus casas tengan un criterio mejor de lo que hoy vivimos con el tema de la inseguridad, usted principalmente de la experiencia. Y quiero empezar por una pregunta, darle la bienvenida a la vez. ¿Cambia en algo, Felipe, el hecho de que Paco Moncayo hoy esté como asesor de seguridad en el país? A mí me gustaría, Nelson, que cambie, Claro. pero siendo objetivos no cambia nada. Y no cambia nada porque estamos viendo lo que intentan hacer, Ujú. lo que plantean hacer. Y lo que plantean hacer no va a modificar la situación que estamos viviendo. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano, que es muy perspicaz, muy inteligente, hizo un meme que creo que muchos vimos en redes sociales, Ajá. que es un vehículo Hammer de las Fuerzas Armadas rodando por alguna calle de alguna ciudad de la costa, no sé si era Guayaquil, y echando una gran cantidad de humo negro. Y Ajá. la persona que hizo el meme pone, no sabemos si nos están protegiendo o nos están fumigando. Chuti. Hijo de su mamá. Esto, esto es Claro, claro. demoledor y es la definición más clara de lo que está pasando. No sabemos si nos están protegiendo o nos están fumigando, Ujú. ¿no? ¿Por qué afirmo esto? Ok. Porque pese al gran, enorme despliegue militar que hemos vivido en este fin de semana, y los ecuatorianos y ecuatorianas, Nelson, somos testigos y testigas de lo que, de la gran movilización que se está viviendo a lo largo y ancho del Ecuador. Sin embargo, en el fin de semana que terminó, Ujú. unas cifras dicen, unas fuentes dan la cifra de 78 asesinados, Sí, por otras supuesto. más creíbles hablan de 27 asesinatos en el Ujú. Ecuador. Es decir, el despliegue militar no sirvió para nada, porque Ujú. no sirve, no porque los militares estén actuando mal, Claro. no porque esto todavía no da frutos, es porque no sirve para confrontar y para solucionar los problemas de la delincuencia, Nelson. Ujú. Esto es así de claro, la solución militar no funciona. Y eso lo sabe el general Moncayo, y eso lo sabe Claro. el general Bravo. Felipe, y la pregunta es desde la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos tendría que servir? Porque, por ejemplo, estamos en un momento súper difícil, ¿no? Ya incluso la palabra del gobierno se vuelve tan débil que Juanita allá en Esmeraldas nos decía, dudamos porque es un gobierno que no tiene credibilidad. Pero la gente dice, hay algo que hacer, salen los militares y luego escucho muchas voces como la suya dice, tampoco se puede solucionar. ¿Qué es lo que deberíamos esperar, Felipe, para poder A ver, tener algo a concreto? ver, vamos, yo voy a ir a ese punto que es el punto medular, Claro. Nelson. Es el punto, y que todos los ecuatorianos y ecuatorianas esperamos que haya una palabra adecuada al respecto. Pero yo quiero analizar por qué no hay credibilidad. Ya. Porque no interesa solucionar el problema de la violencia y la delincuencia en el Ecuador. Lo que interesa es que la ciudadanía diga, ah, están haciéndolo, Ya. lo están haciendo. Ya. Ahí están movilizados y, cometen desafueros como los que hemos visto en redes sociales, de coger a unos ladroncillos de poca monta Ajá. y darles de cuerazos. Lo que quisiéramos hacer todos los ecuatorianos, yo no voy a Así es. esconder los sentimientos generalizados que tenemos, Ujú. pero que no podemos hacer porque eso tampoco soluciona nada. Claro. Mira, Nelson, yo justificaría, entendería, no justificaría, que esto lo haga una comunidad harta de la delincuencia, del robo, del asesinato y que capture un par de delincuentes y que les dé de correazos. Entendería ese síndrome de Fuente Ovejuna, Ujú. ¿no? De la gente cansada que, ¿quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? El pueblo enardecido. Pero una organización del Estado ecuatoriano, como son las Fuerzas Armadas, no puede convertirse en una turba irracional, irreflexiva, que captura un delincuente y que le dé de golpes o le haga darse de golpes o que les haga darse de bofetadas. Claro. Esto es inadmisible, porque esa institución del Estado ecuatoriano tiene que actuar en el marco de la ley y no están actuando en el marco de la ley.
Así no se solucionan los temas, Nelson y ecuatorianos. ¿Cómo se soluciona el gravísimo problema de la delincuencia? Con un plan nacional de seguridad ciudadana. Es decir, un esfuerzo intelectual, profesional, de gente que conoce, que sabe, que tiene soluciones, que ha estudiado, que tiene experiencia y que se sientan, siendo de cualquier tendencia política, a pensar en una salida para el Ecuador. Y esa salida es multifactorial, no es una sola, no es militar, no es policial. Ya. Empieza por lo social. Ya. O sea, lo que siempre hemos conversado, la inversión. No solo la inversión, porque yo puedo, perdón, Ya. invertir mucho dinero, pero mal invertido. Claro. Aquí se trata de cuestiones tan objetivas como que las personas tengan trabajo e ingresos, y tan subjetivas como que los jóvenes ecuatorianos y los niños en el Ecuador, niños y niñas, tengan una perspectiva de futuro. Piensen que el crimen no paga, que ser como Guacho o como el patrón de la mafia no es una buena idea. No es una buena idea. Claro. Que ser un sicario no es una salida fácil. No. Esto es una cosa subjetiva de la psicología profunda de las personas. Es volver a tener valores en el Ecuador. No puede ser que en el gobierno nacional haya gente que comete delitos, ¿no? Digo comete delitos porque en el Ecuador es un delito tener dinero en paraísos fiscales. Por supuesto. No es cierto, yo no estoy acusando a nadie de nada que no se sepa. Es un delito tener dinero en paraísos fiscales y no se puede ser funcionario público. Así Sin es. embargo, son funcionarios públicos. Y ese es un mensaje gravísimo para la ciudadanía. Oigan, no importa cometer delitos. Aquí le va bien al que comete delitos. Claro, y si ellos lo hacen, ¿por qué no yo? Más o menos así. Claro, porque Claro. el que no lo hace es bobo. Claro. Y yo no soy bobo. Mira, estoy hablando de un tema de la psicología de las personas, de la psicología de una sociedad que tiene expectativas, que quiere crecer, que quiere solucionar sus problemas. Hasta allá hay que avanzar, pero hay que avanzar desde lo básico. Hay que ir al deporte. Este país tiene que hacer deporte. Nosotros tenemos glorias del deporte y vienen de los sectores populares pobres. Cuando se les da la oportunidad y el contexto para que puedan crecer y desarrollarse. Que la delincuencia se haya reducido en el periodo de la Revolución Ciudadana no es pues porque hubo un pacto con la delincuencia. Hoy hay un pacto con la delincuencia. Claro. Que les ha entregado las cárceles, que permite que el Ecuador sea el mayor traficante de drogas hacia Europa en este momento. Así es. De cocaína. Así es. Ese es el pacto que existe. Claro. Que maten a un contacto entre el gobierno y la mafia albanesa y no pase nada. Eso es un pacto. Y que no se hable todavía, y que ya no se hable, Felipe, de Cherres, ¿no? Es increíble. No se habla de Cherres, nadie habla de Cherres y de las personas que murieron ahí. Como nadie habla de todos los que mueren en el Ecuador, 5.000 asesinados por año, y este año penosa y vergonzosamente podemos llegar a 7.000 asesinados por año. Felipe, para un poco moldear el tema, es decir, podemos tener a militares en la calle, podemos seguir viendo estos videos inadecuados que decía alguien que era innecesario haberlo grabado, de los militares dándole de correazos a estos delincuentes, que era innecesario. Podemos tener todos estos despliegues, pero mientras no se ataque lo principal, que es la juventud, el trabajo, la dignidad, lo social, esto va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo y creciendo y no va a solucionar en nada. Va a seguir creciendo. A ver, yo no quiero que se identifique o se piense que yo estoy afirmando que la pobreza es sinónimo de delincuencia. No, la pobreza no es sinónimo de delincuencia. El deterioro social genera delincuencia. Y lo que debe hacer un Estado, un gobierno, es detener, minimizar, sostener el crecimiento y detener el desarrollo social. El desarrollo de las familias es el único antídoto contra el deterioro de las familias. Esto es una lógica que no exige mucho pensamiento. Yo decía que se bajaron a 5.3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, hoy estamos ya superando los 20 y pico, ¿no? Con todo un plan de acción social, de desarrollo, de reparto de
de dinero para las familias más pobres. Reparto dinero de varias formas, no regalo, no demagogia, no caridad, a través de una serie de proyectos sociales que permitían a las personas buscar opciones en el futuro, inclusive becas, para que ese niño que está frente a la opción terrible de ser un sicario, se vaya a estudiar en las mejores universidades del mundo. Claro. Esta es la solución. Sí. Pero esta solución no la va a dar el gobierno, que además es un gobierno agónico. Yo quisiera ponerle al señor Lasso un ejemplo. Yeah. Imaginemos que en su banco de Guayaquil hay una crisis tremenda, de todo tipo. Y el señor Lasso encuentra que la única solución es encargarle a los guardias de seguridad del banco que militaricen de arriba su banco y que se hagan cargo de todo. Claro. No lo va a hacer. Es un disparate. No lo va a hacer, claro. No lo va a hacer, es un disparate. En el Ecuador, que está haciendo agua por todo lado, que vivimos una crisis institucional, una crisis de convivencia, un problema gravísimo que debe ser enfrentado por todas las fuerzas sociales y por todas las fuerzas políticas del Ecuador, no podemos encargar, con el respeto que le tengo a Fuerzas Armadas y a la policía, a los guardias de seguridad que tomen el control y solucionen este tema. Claro. O peor, que le diga a la gente, ármense y vean cómo se defienden, que fue una de las cosas que pasó. Claro. Un disparate mayor todavía, porque cuando menos acá son instituciones que tienen el monopolio de la fuerza. Pero ahí yo quiero analizar otro tema, Nelson, que es muy grave. Las Fuerzas Armadas, para actuar, necesitan una justificación. Sí. Las Fuerzas Armadas no actúan porque sí, son un grupo, un aparato del Estado que funciona en ciertas circunstancias y con ciertos objetivos. Entonces, se necesita crear un enemigo en el Ecuador. Hay que crear un enemigo para que las Fuerzas Armadas actúen contra ese enemigo. Y eso fue la declaratoria del terrorismo. Exactamente, exactamente. Entonces, con un enemigo, yo le oigo al ministro Lara dar una arenga a las Fuerzas Armadas diciendo, ahora sí tenemos un enemigo al que vamos a derrotar. Correcto. Eso es lo primero, gravísimo, que en el Ecuador, casa adentro, tengamos un enemigo. Esto es grave porque estamos declarando a un sector de ecuatorianos y ecuatorianas como nuestros enemigos. Y no vamos a vivir en una sociedad fraterna y de paz, sino en una sociedad violenta que se va a parecer a cualquier país europeo como la ex Yugoslavia, ¿no? Esto es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo justifico que hay un enemigo? ¿Cómo le califico a ese enemigo? Como terrorismo. El terrorismo, gravísima circunstancia, porque convierto a la delincuencia en terrorismo. Hay una diferencia muy importante que fue reflexionada en la Convención de Palermo, en donde el mundo se sentó, los países del mundo se sentaron a analizar, a ver, ¿qué es el terrorismo? Y ellos diferenciaron perfectamente bien la delincuencia organizada del terrorismo. La delincuencia organizada tiene un objetivo económico. Secuestrar a alguien, pedirle plata, robar, traficar droga, ganar dinero. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos y amigas. El terrorismo tiene un objetivo político, desestabilización del sistema democrático o del sistema político en el que vive un Estado. Son grupos armados, sí, pero que desestabilizan. O sea, tienen una ideología. Tienen una ideología, tienen un objetivo, no económico. No les importa. Lo mismo, claro, y lo mismo pasa desde el Estado. Hay terrorismo de Estado y fue definido en esta Convención de Palermo. El terrorismo de Estado también se ejerce cuando el Estado tiene un objetivo para el manejo o el destino del pueblo al que gobierna. Entonces, cuidado, el momento de decir, aquí hay terrorismo, estamos hablando de el territorio de la política. Y lo que estamos diciendo es, aquí hay un enemigo que es político, no es la delincuencia organizada, señores y señoras. Eso no nos cuentan, Felipe. Eso que nos van a contar, pues. Claro. Solamente nos dicen, ellos son los enemigos y vamos por ellos. Sí, pero ¿qué pasa con las manifestaciones? Puede haber alguna situación de que se declaren terroristas y le metan bala a la gente. Pero por supuesto,
En Colombia, Colombia ha hecho un mea culpa sobre más de 5.000 asesinados, que fue todo un partido político de izquierda, Dios santo. ¿no? Que eran calificados de terroristas. Y entonces, la definición de terrorismo, la tipificación, yo no soy abogado, pero me he consultado a abogados que saben del tema, la tipificación del terrorismo en nuestro Código Integral Penal no es clara. No es clara. Okay. Entonces yo puedo nombrarle Nelson Salazar, usted es terrorista. Y me mandan a la cárcel. Claro, y ahora le mandan a la cárcel, le matan. Puede usar armas letales con usted, perdón. Esto es lo grave. Entonces, no nos interesa como gobierno, hablaré en primera persona del plural, no nos interesa solucionar el problema de la delincuencia, la inseguridad, el asesinato, los secuestros, la extorsión en el Ecuador. Lo que nos interesa es aparentar que estamos actuando para ganar un puntito en las encuestas y decir, claro, qué maravilla cómo actúan. Claro. Segundo, generamos una gran justificación para que actúe las Fuerzas Armadas. Y esa justificación nos da un margen de acción sobre todos los opositores políticos. Entonces, el señor Riza, al que le han calificado de terrorista 20 veces, la próxima le van a recibir a tiros. Claro, y esto es grave, y de allí la preocupación que incluso conversaba con Juanita hace pocos minutos, que ella es presidenta de un grupo de acción en Esmeraldas y tiene la misma preocupación, que vayan a empezar el gobierno a matar a jóvenes afrodescendientes reunidos y les vayan a presentar al presidente Lazo y le diga, vea, aquí está, estos son de tal grupo y aquí empezaron los falsos positivos. ¿Hay terror de eso, Felipe? Por supuesto, porque esto no es nuevo, Nelson. Esto pasó en Argentina en el año desde el año 76, cuando la dictadura de Videla, Galtieri y todos estos asesinos imperdonables tomaron esa república, esa nación, y mataron 30.000 jóvenes, acusándoles exactamente de enemigos. ¿No? Eso pasó en Chile, 20.000 muertos. Eso ha pasado en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Centroamérica, en Guatemala, en Salvador. No nos estamos inventando nada, mi querido Nelson. No es pánico, no es sueños terroríficos que tenemos las personas de izquierda, no. Es una realidad histórica que comienza declarando un enemigo. Por eso, la doctrina de la seguridad nacional fue dejada de lado por nuestros países, en donde la doctrina de seguridad nacional decía, hay dos enemigos, uno externo y uno interno, y hay que derrotarlos con toda la fuerza de las armas. El Ecuador y todos los países de Latinoamérica dejamos atrás esa doctrina, porque esa doctrina permitió genocidios brutales como los de la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y el mismo Perú, Brasil. Entonces, dejamos eso y ahora regresa por la puerta grande. La doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de aquí hay un enemigo interno y se llama terrorismo. Felipe, ¿crees que va a haber alguna respuesta o reacción internacional a las declaraciones del gobierno sobre la delincuencia organizada, que hoy ya no es delincuencia organizada, sino terrorista? Va a haber, pero las respuestas internacionales van muy lento. Van muy lento. La diplomacia y la justicia internacional tiene, si la justicia local va lento, la justicia internacional va mucho más lento, porque tiene que converger una gran cantidad de elementos para que se ponga en movimiento. No así cuando se trata de las transnacionales contra los países que actúan rapidísimo, claro, y nos piden indemnizaciones. Plata. Claro, plata. Eso vuela. Sí. Pero este otro tema de derechos humanos, de respeto a las convenciones internacionales, claro, eso va muy lento. Y muchas veces queda en el aire, en el limbo. Yo no tengo mucha esperanza en eso, pero sí creo mucho en la opinión pública internacional. Bueno, por lo menos esa presión, porque la prensa aquí no te va a ayudar en nada, porque lo que está diciendo la prensa en reportajes es que la culpa es de Correa. Pero esas son viejas mentiras que se reactivan, ¿no? Sí. Viejas mentiras que se reactivan. Y ahí yo quiero poner un ejemplo que me parece extraordinario. Yo le conozco al general Bravo. A Wagner. A Wagner Bravo,
actual secretario de Seguridad Pública. El general Bravo fue el jefe operativo de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, hace 10 años. Él era el responsable de que no pase un gramo de cocaína por nuestra frontera. Él. Y ahora dicen que son 15 años, que ha habido permisividad, que se ha dejado pasar droga, pero perdóneme, si el encargado era usted. Usted dejó pasar droga. Claro. Usted permitió el tráfico de combustibles y precursores químicos hacia Colombia. Pero si no está hablando, pues, de la China, está hablando de su responsabilidad como general de la República. General Bravo, le estoy hablando a usted. Le estoy hablando como ex viceministro de Defensa. No se lave las manos, porque estamos entrando otra vez a las viejas mentiras repetidas. Claro. Para tratar de salvarse, ¿no? Para tratar de lavarse la cara. Claro, va a decir, yo no tengo nada que ver, yo voy a solucionar esto. ¿Por qué no impidió el tráfico de drogas cuando usted era el jefe, el responsable, el general al mando de esa tarea? Además que son cosas, Felipe, que ya no, como usted decía, no calan en la gente, ¿no? Saludos para Omar Novoa, y eso fue un resultado muy claro en las últimas elecciones. Creo que la gente ya no come cuento, pero que lamentablemente, como dices, vienen y se encausan en esto para tratar de dar manotones de ahogados en este tema de inseguridad, que entiendo, por la declaratoria de terrorismo, que lo que menos van a hacer es inversión social. Pero por supuesto. Porque mientras más terroristas hayan en un país, terroristas a su manera, más recursos me van a dar a mí como institución para equiparme más y para poder actuar más. Yo he hecho varias veces una reflexión dentro de Fuerzas Armadas sobre la necesidad de un rol nuevo de las Fuerzas Armadas luego del triunfo del CENEPA. Porque las Fuerzas Armadas, hacia el 95, se prepararon para un triunfo militar en frontera y lo lograron, pero se quedaron huérfanas de objetivo luego de eso. Estamos hablando del 95 al 2023. Necesitan un horizonte nuevo y no lo van a lograr ellos solos, porque son un aparato del Estado. Lo tiene que dar el gobierno. El gobierno debe proveerle a su aparato, a las Fuerzas Armadas, al aparato encargado de la seguridad nacional externa, de la soberanía nacional. Ese aparato debe tener un objetivo, no perseguir a los ecuatorianos. Es un error gravísimo al que nos lleva otra vez el señor Lasso, que nos ha llevado de error en error y en error, uno tras otro. Mira, yo no sé qué vaya a pasar en las próximas semanas, pero aquí hay un solo horizonte. Los asambleístas están en la obligación histórica, moral, ética, de mandar a la casa al señor Lasso y que haya sucesión presidencial. Esto es lo único que podemos hacer para que después se puedan sentar las fuerzas políticas, las fuerzas de pensamiento del Ecuador y encuentren soluciones para el gravísimo problema y la gravísima realidad en la que vivimos. No hay otra opción. Creo que es lo más coherente, lo más lógico, y ojalá que la Asamblea y quienes están ahora con esta gran decisión lo vean de esa manera y no lo interpreten como darle chance al otro, no voy a votar porque el otro vuelve. No, o sea, hay una sucesión, va Borrero, pero al menos habrá un respiro, Felipe, de que todos se puedan decir, ok, vamos a ver si nos podemos juntar y ver si damos un gobierno de transición, a lo menos que se pueda sentir así estos 2 años de Borrero, porque es el que sigue, para poder darle un respiro a este país, Felipe. Es que solucione 2 o 3 temas. Sí, nada más puntual, porque no va a ser más. No va a ser más. Que el primero de seguridad. Ya, seguridad. Eso se soluciona con una política global de Estado. ¿Sabe qué? Que copie el plan de seguridad nacional, de seguridad ciudadana que aplicó la Revolución Ciudadana durante 10 años. Claro. Yo no sé por qué les da vergüenza. No, que no tengan vergüenza. Claro. Claro, ahí podemos ayudar. Sí, yo eso siempre he dicho, o sea, yo no sé por qué se siente vergüenza. Si yo veo, si soy sucesor y veo que el otro hizo algo bien, yo lo copio, porque eso es bueno para la gente. Es que encubro mi ineptitud diciendo que el otro era malo. Sí, eso es una de las peores cosas. Felipe, ha sido muy, muy gratificante. Espero tenerte en otra ocasión para seguir hablando de estos temas. Tus palabras para despedirnos.
No, a mí me gusta mucho hablar claro contigo, hablar muy ligeramente además, Sí. porque en medio de toda la tragedia que vivimos, creo que la salvación que tenemos es ser un pueblo perspicaz, agudo y con muchísimo sentido del humor, que es lo único que nos va quedando. Y lo que nos va a sostener un poquito. Chau, chau, Sí, Felipe. señor. Un abrazo. Nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, mis queridos amigos, para todos ustedes en esta mañana. Totalmente pues productiva, dos temas interesantes. Lamentablemente dos temas que no se solucionan. O sea, pero Felipe ha dicho algo clave. El país ya llegó a un tope y aun cuando no se va a solucionar, porque no se va a solucionar, la salida de Lazo permitirá un respiro. Y lo que dice Felipe, al menos porque por lógica Borrero deberá juntar a todas estas corrientes para al menos en dos temas puntuales, seguridad, que debería ser una principal, tratar de darle un respiro al país y verlo como un gobierno de transición en 2 años. No va a solucionar, Borrero no tiene la capacidad, Borrero ni siquiera como vicepresidente ha despuntado, a no ser que Lazo lo haya tenido sumagado y que como presidente Borrero sea ese conducto de diálogo. Aquí no es que queremos imponer nada. Si Lazo es cesado, sigue Borrero. Y lo que se quiere es, como lo ha dicho todas las corrientes, es que le den paz al país. Y le dice Felipe, copien el programa de la revolución, que sería lo más lógico para poder tener respiro y paz. La gente quiere paz, a la gente no le interesa más nada que paz. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, Pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. $15, tómele foto, compártalo en sus redes, háganos ese bien, hágale un capture y compártalo. En Manta, 3 de mayo, $15, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, La Venganza de Mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, $15, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, $15, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártala para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! Pillolincillos.